En el amanecer de la civilización, Egipto se alzaba como una tierra de dioses y faraones, donde la vida y la muerte se entrelazaban en un ciclo eterno. En este escenario majestuoso, un niño ascendió al trono con el peso de un imperio en sus hombros. Su nombre, Tutankamón. Su reinado fue breve, pero su legado perduraría más allá del tiempo. Era un faraón envuelto en misterio, su vida marcada por las sombras de una dinastía fracturada y el desafío de restaurar un reino en crisis. ¿Quién fue realmente Tutankamón? ¿Cómo vivió? ¿Y qué secretos guarda su tumba, la única hallada casi intacta en el Valle de los Reyes? Prepárate para viajar más allá de las arenas del tiempo, hasta el corazón de una de las historias más cautivadoras del antiguo Egipto. Esta es la epopeya de Tutankamón, el faraón que la muerte no pudo borrar de la historia. Tutankamón nació aproximadamente en el año 1342 a.C., en el antiguo Egipto, posiblemente en la ciudad de Amarna, que era la capital del faraón Akenatón. Situada a orillas del río Nilo, aproximadamente en el centro de Egipto, Amarna estaba rodeada por un paisaje desértico y colinas, lo que la hacía una ciudad relativamente aislada. Fue construida específicamente por Akenatón, para ser el centro de su nueva religión monoteísta, dedicada al dios Atón. La ubicación se eligió específicamente porque no tenía ninguna conexión previa con otros dioses o tradiciones religiosas. Esto era fundamental para Akenatón, que buscaba romper con el politeísmo tradicional. Fue diseñada desde cero en un estilo que reflejaba la nueva devoción al dios Atón, el disco solar. Sus edificios principales, como templos y palacios, estaban abiertos al cielo para permitir la entrada de los rayos solares, un concepto clave en la adoración de Atón. Entre los edificios más importantes estaban el Gran Templo de Atón, el Palacio Real y el Barrio Norte, donde probablemente residían los miembros más cercanos a la familia real. Tutankamón era hijo del faraón Akenatón, también conocido como el Rey Hereje, por su revolucionaria imposición del monoteísmo en un Egipto devoto de múltiples dioses. Fue una de las figuras más fascinantes y controvertidas de la historia del antiguo Egipto. Su reinado marcó un punto de ruptura con las tradiciones religiosas, artísticas y políticas de su tiempo, y dejó un legado que, aunque efímero, tuvo profundas implicaciones históricas. Inicialmente, siguió las tradiciones religiosas y culturales egipcias. Sin embargo, en el quinto año de su reinado, cambió radicalmente su nombre y adoptó el título de Akenatón, que significa útil para Atón, en honor al dios solar que promovió como la deidad suprema. Estuvo casado con la icónica reina Nefertiti, conocida por su belleza y poderosa influencia. La pareja tuvo al menos 6 hijas, y se cree que Tutankamón nació de una esposa secundaria, posiblemente Quilla. Como hijo del faraón, Tutankamón estaba destinado a desempeñar un papel importante en la continuidad del legado de Akenatón. Sin embargo, no hay evidencia de una relación estrecha entre ambos, ya que los faraones solían estar distantes incluso de sus propios hijos, debido a sus deberes como gobernantes divinos. Nefertiti probablemente tuvo un papel en la crianza de Tutankamón, aunque no era su madre biológica. Su influencia en la corte y en la vida del joven príncipe pudo haber sido significativa. Como miembro de la familia real, Tutankamón vivió rodeado de sus hermanastras, quienes también tenían un lugar destacado en el palacio. Aunque aún no era consciente, el destino de Tutankamón ya estaba marcado. Sería utilizada como una figura de reconciliación entre el legado de su padre y el deseo de restaurar las tradiciones del pasado. En el año 1336 a.C., ocurrió un suceso que cambiaría para siempre la vida de Tutankamón. Su padre Akenatón fallece tras un reinado de aproximadamente 17 años. Las circunstancias de su muerte no están completamente claras, pero los estudiosos han especulado sobre varias posibilidades: muerte por enfermedad, golpe político y causas naturales. La muerte de Akenatón dejó al reino en una situación precaria. Su enfoque en el monoteísmo y el descubierto de las relaciones internacionales habían debilitado la estabilidad interna y externa de Egipto. Su muerte marcó el colapso del sistema que había instaurado, dejando a Egipto en un estado de caos. Tras el suceso se desató una serie de cambios radicales en Egipto. Mientras el reino lidiaba con la tarea de destruir su legado, Tutankamón se convirtió en el rostro joven de una restauración tradicionalista.
Akenatón no dejó un sucesor claro o preparado para continuar con sus políticas. La línea de sucesión estaba debilitada y poco clara, especialmente porque su heredero principal, Tutankamón, solo tenía 8 o 9 años al momento de su muerte. Sin embargo, tras la muerte de Akenatón, Tutankamón ascendió al trono a una edad muy temprana, alrededor de los 9 años. Esto lo convirtió en un faraón simbólico, mientras que el verdadero poder recaía en sus consejeros, especialmente Ay y Horemheb. Ay, un alto funcionario posiblemente relacionado con la familia real, jugó un papel crucial en la restauración religiosa, mientras que Horemheb, comandante en jefe del ejército, se centró en mantener el orden interno y la estabilidad militar. Los consejeros utilizaron a Tutankamón como una figura de reconciliación para restaurar el politeísmo. Uno de los primeros actos de su reinado fue el cambio de su nombre original, Tutankatón, el vivo de Atón, a Tutankamón, el vivo de Amón, simbolizando el regreso a la antigua fe. El reinado de Tutankamón, a pesar de ser breve y limitado por su corta edad, estuvo marcado por los enormes desafíos que heredó de su padre. Egipto, una vez un reino próspero y políticamente estable, estaba fracturado por las decisiones religiosas y administrativas de su predecesor. Estos problemas afectaron tanto la política interna como la diplomacia internacional del país. Guiado por sus consejeros Ay y Horemheb, Tutankamón tomó una de las decisiones más significativas de su reinado: revertir las reformas religiosas de su padre. Ordenó el restablecimiento del culto a Amón y otras deidades tradicionales, devolviendo tierras y riquezas a los templos que habían sido saqueados durante el reinado de Akenatón. Este acto no solo restauró la fe tradicional, sino también apaciguó a los sacerdotes, quienes retomaron su papel como una fuerza unificadora en la sociedad egipcia. Sin embargo, la transición no fue inmediata ni sencilla. Restaurar la confianza y el orden en una sociedad profundamente dividida requirió tiempo y recursos. Aunque Tutankamón no lideró personalmente ejércitos ni supervisó grandes proyectos, sus consejeros emprendieron esfuerzos para estabilizar las fronteras y recuperar el control de regiones clave. Se llevaron a cabo operaciones militares menores en Canaán y Nubia, lideradas por Horemheb, quien más tarde se convertiría en faraón. Documentos y ofrendas encontradas en su tumba sugieren que intentó reforzar los lazos con las potencias vecinas, usando el matrimonio como una herramienta diplomática. En el corazón del antiguo Egipto, las alianzas matrimoniales eran mucho más que un vínculo personal. Eran una estrategia política. Tutankamón se casó con Angesenamón, su media hermana, siguiendo una práctica común en la realeza egipcia que buscaba preservar la pureza del linaje divino. Ambos eran hijos del faraón Akenatón, lo que convertía su unión en un símbolo de legitimidad y continuidad tras las controversias del reinado de su padre. Este matrimonio consolidó el poder en una época de inestabilidad, mientras Egipto regresaba a sus tradiciones politeístas. Uno de los aspectos más trágicos de la vida de Tutankamón y su esposa Angesenamón es la ausencia de herederos sobrevivientes. En la tumba del faraón, los arqueólogos encontraron 2 pequeños ataúdes que contenían fetos momificados, lo que sugiere que la pareja intentó, sin éxito, asegurar la continuidad de su linaje. Estos restos, que han sido estudiados con técnicas modernas de ADN, indican que los fetos eran hijos de Tutankamón y Angesenamón, pero probablemente murieron al nacer o poco antes. La presencia de estos fetos subraya las posibles complicaciones genéticas derivadas de la consanguinidad en la realeza egipcia. Estos pequeños ataúdes son un testimonio silencioso de la fragilidad de la vida en la realeza y de los sueños rotos de una dinastía que nunca continuó. En el interior, se reanudaron las rutas comerciales y se restauraron tierras agrícolas abandonadas, revitalizando la economía y proporcionando sustento a la población. Estos esfuerzos ayudaron a reparar el tejido social dañado por las reformas radicales de Akenatón. Aunque solo gobernó durante 10 años, Tutankamón logró sentar las bases para la restauración del poder egipcio. Durante su reinado, se reiniciaron obras en templos importantes como los de Tebas y Karnak, y se promovieron festivales religiosos que devolvieron un sentido de unidad al pueblo egipcio. Sin embargo, su reinado también estuvo limitado por su salud frágil y su dependencia de consejeros experimentados. Gracias a la tecnología moderna,
Como los análisis de ADN y las tomografías computarizadas, los expertos han reconstruido los restos de Tutankamón y descubierto indicios reveladores. El faraón sufría de diversas condiciones médicas, entre ellas una deformidad conocida como pie sambo, que afectaba su capacidad para caminar. Esta condición lo habría obligado a usar bastones, varios de los cuales fueron encontrados en su tumba. Además, su columna vertebral presentaba una leve escoliosis, una curvatura anormal que, aunque no incapacitante, podría haberle causado dolor o incomodidad. A esto se suma la posibilidad de padecer dolencias genéticas derivadas de la práctica de la endogamia, común entre las dinastías egipcias. Los análisis genéticos revelaron que Tutankamón contrajo malaria al menos en 2 ocasiones, una enfermedad debilitante que probablemente complicó aún más su estado. Además, una fractura en su pierna izquierda, posiblemente causada por un accidente, pudo haberse infectado, lo que combinado con su frágil sistema inmunológico podría haberle causado la muerte. Debido a que la imagen de Tutankamón como un joven robusto y en pleno control contrasta fuertemente con los datos científicos. Quizás su estado físico fue una de las razones por las cuales su reinado fue olvidado por siglos, relegado a la sombra de faraones más prominentes. Sin embargo, su resurgimiento en la era moderna lo ha convertido en el rostro de la antigua civilización egipcia, una figura tanto de poder como de humanidad. En el año 1323 a.C., Tutankamón falleció en circunstancias desconocidas. No existen registros contemporáneos que expliquen cómo o por qué ocurrió. Lo que sí sabemos es que su muerte fue inesperada y marcó el fin de una dinastía. Aunque existen varias teorías sobre su fallecimiento, la más aceptada sugiere que sufrió de malaria, una enfermedad grave que pudo haberse complicado debido a su débil salud. Sin embargo, algunos especulan con un complot político. Daños en su cráneo, inicialmente interpretados como un golpe, alimentaron teorías de asesinato, aunque estudios recientes sugieren que podrían ser resultado del proceso de momificación. Con la muerte de Tutankamón, Egipto quedó sin un sucesor claro. Su esposa, Anjesenamón, trató de asegurar la continuidad de la dinastía, enviando un mensaje desesperado al rey, hitita Suppiluliuma I, pidiéndole que enviara a uno de sus hijos para casarse con ella y gobernar Egipto. Este movimiento fue inaudito y arriesgado. Sin embargo, el príncipe hitita, enviado en respuesta, fue asesinado en su camino a Egipto, lo que sugiere una conspiración entre las facciones de la corte egipcia. En medio de la incertidumbre, el visir Ay, una figura clave durante el reinado de Tutankamón, tomó el trono. Para consolidar su poder, Ay se casó con Anjesenamón, aunque no hay registros que confirmen si este matrimonio fue por voluntad propia o forzado. Ay gobernó por pocos años, centrándose en mantener la estabilidad interna y continuar la restauración religiosa iniciada por Tutankamón. Sin embargo, su reinado fue breve y careció de logros significativos. Tras la muerte de Ay, el poder pasó a Horemheb, el comandante del ejército. Horemheb no pertenecía a la realeza, pero su influencia militar y su popularidad entre las tropas le permitieron reclamar el trono. Uno de los aspectos más controvertidos del periodo post-Tutankamón fue el intento deliberado de borrar su memoria. Horemheb ordenó eliminar su nombre y el de otros faraones de la línea sucesoria, atribuyéndose como el único sucesor legítimo de Amenhotep III. Este esfuerzo por reescribir la historia dejó a Tutankamón en el olvido durante siglos, hasta que su tumba fue descubierta en el siglo XX. En el año 1922, el arqueólogo británico Howard Carter hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del antiguo Egipto: la tumba casi intacta de Tutankamón. Escondida por siglos en el Valle de los Reyes, esta cámara sellada contenía una riqueza inimaginable, objetos destinados a acompañar al joven faraón en su viaje al más allá. El objeto más icónico de la tumba es la máscara funeraria de oro macizo. Pesando aproximadamente 10 kilogramos, esta pieza maestra está decorada con lapislázuli, turquesa y cornalina. Representa al faraón con el nemes, la corona real y la barba ceremonial, simbolizando su transformación en una figura divina. Esta máscara no solo protegía a Tutankamón, sino que también lo identificaba como un ser eterno en el más allá.
Dentro de la cámara funeraria, la momia de Tutankamón estaba protegida por 3 ataúdes anidados. Los 2 primeros eran de madera dorada, ricamente decorados con piedras preciosas y vidrio de colores. Pero el tercero era un testimonio supremo del arte egipcio, un ataúd de oro macizo. Todos ellos descansaban en un sarcófago de piedra tallado, que a su vez estaba rodeado por 4 capillas de madera dorada. Cada capa representaba un nivel de protección para garantizar que el faraón llegara seguro al otro mundo. La tumba contenía un universo en miniatura de la vida real y espiritual de Tutankamón. Entre los objetos se encontraba su trono dorado, adornado con escenas que mostraban al faraón y a su esposa, Anjesenamón, en un momento de intimidad. Se hallaron también joyas deslumbrantes, collares, brazaletes y pectorales ricamente decorados. Cada pieza estaba diseñada no solo para embellecer, sino también para proteger, actuando como amuletos en el más allá. Aunque joven y posiblemente frágil, Tutankamón fue enterrado como un guerrero. Su tumba contenía dagas, arcos y flechas, así como un escudo decorado. Una de las dagas más notables estaba hecha de hierro meteórico, un material mágico y extremadamente raro para la época. Junto a estas armas se encontraron bastones y herramientas que simbolizaban su papel como protector y administrador del reino, tanto en vida como en la eternidad. Estos bastones, ornamentados con inscripciones reales, muestran cómo un joven venerado como un dios viviente luchaba con limitaciones físicas. No era el poderoso guerrero que los relieves de los templos representaban. Esos retratos heroicos podrían haber sido una forma de propaganda, diseñada para ocultar su fragilidad al pueblo egipcio. Este descubrimiento reveló detalles íntimos sobre la vida, la muerte y las creencias de los antiguos egipcios, pero también despertó el interés mundial por la egiptología, desatando una fiebre por lo faraónico que influiría en el arte, la moda y la cultura popular del siglo XX. La tumba de Tutankamón no solo nos dio objetos preciosos, sino una ventana al alma de una civilización. A través de él, podemos comprender cómo los antiguos egipcios concebían la vida, la muerte y el más allá. A pesar de la riqueza de los objetos, la tumba de Tutankamón era inusualmente pequeña para un faraón. Muchos artefactos parecen haber sido reutilizados de otros contextos, sugiriendo que su entierro fue apresurado. ¿Fue esto debido a su muerte repentina, o hubo otras razones más políticas detrás de esta decisión? A pesar de estas preguntas, los objetos encontrados han proporcionado una ventana invaluable al esplendor y las creencias del antiguo Egipto. Los tesoros de la tumba de Tutankamón han viajado por el mundo, cautivando a generaciones y revelando la complejidad de una civilización que veneraba tanto la vida como la muerte. Hoy, la mayoría de estos artefactos se encuentran en el Museo Egipcio de El Cairo, donde continúan inspirando asombro y admiración. La tumba de Tutankamón no solo fue el descubrimiento arqueológico del siglo XX, sino también un recordatorio del ingenio, la espiritualidad y la grandeza del antiguo Egipto. Sin embargo, el legado de Tutankamón no está exento de misterios. La llamada maldición del faraón es una de las leyendas más fascinantes asociadas al antiguo Egipto. Aunque nunca hubo pruebas concluyentes de su existencia, la idea de una maldición que afecta a quienes profanan la tumba del faraón ha capturado la imaginación colectiva desde que Howard Carter descubrió la tumba casi intacta de Tutankamón en 1922. Tras el descubrimiento de la tumba, varios miembros del equipo de Carter y personas relacionadas con la expedición murieron en circunstancias inusuales. Esto dio lugar a rumores sobre una maldición, supuestamente inscrita en la tumba para proteger al faraón y castigar a quienes la violaban. Una de las historias más destacadas fue la muerte de Lord Carnarvon, el principal patrocinador de la expedición, quien falleció pocos meses después de abrir la tumba, debido a una infección tras una picadura de mosquito. Los medios sensacionalistas de la época lo vincularon directamente a la maldición. Otras muertes y accidentes entre las personas relacionadas con el hallazgo de la tumba alimentaron la leyenda. Algunos ejemplos incluyen Arthur Mace, miembro del equipo, quien murió poco después de una enfermedad misteriosa. George J. Gould, un visitante de la tumba, murió de fiebre tras su visita. Richard Bethel, el secretario personal de Carter, falleció en circunstancias extrañas años después. La maldición de Tutankamón se convirtió en un fenómeno mediático, popularizando la egiptología
y creando una atmósfera de misterio y peligro alrededor de los faraones. Este mito ha sido ampliamente explorado en libros, películas y documentales, cimentando el lugar de Tutankamón como una de las figuras más enigmáticas de la historia. Aunque hoy se considera más un producto del sensacionalismo que una realidad histórica, la leyenda sigue siendo un ejemplo del poder de las historias y los mitos para dar forma a la percepción de la historia antigua. Tutankamón, el faraón niño, gobernó un Egipto fracturado, pero su breve reinado marcó el inicio de una restauración que el tiempo no pudo borrar. Su vida terminó prematuramente, pero su historia renació de las profundidades del Valle de los Reyes, llevando su nombre al corazón del mundo moderno. Hoy, Tutankamón no es solo un faraón, es un eco inmortal del esplendor del antiguo Egipto, una figura que desafió el olvido y continúa inspirando asombro, misterio y reverencia por una civilización que jamás será olvidada. Así es como un joven rey, olvidado en su tiempo, se convirtió en uno de los nombres más icónicos de la historia universal. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda que estaremos subiendo un nuevo video cada jueves, así que no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo es clave para que podamos seguir creando más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.